Hola, buenos días. Hoy vamos a calcular las velocidades de un fluido en movimiento, entonces resolviendo las ecuaciones que se denominan de Navier-Stokes. Las ecuaciones de Navier-Stokes para un fluido incompresible son estas ecuaciones que podemos ver. La primera de ellas es la ecuación de conservación de la masa para el caso en que la densidad es constante. Eso puede verse en un documento de fundamento e incluso he añadido en el Dropbox una carpeta de unos apuntes de dinámica de fluidos. Es decir, la ley de conservación de la masa con densidad constante, es decir, que no varía la densidad en el tiempo y tampoco en la posición, conduce a que la divergencia del campo de velocidades, del vector velocidad, es cero. Al mismo tiempo, en dos dimensiones tenemos dos ecuaciones. Si estuviéramos en tres dimensiones, tendríamos tres ecuaciones de momento. Estas ecuaciones de momento es la generalización de la conocida ley fuerza igual a masa por aceleración, pero en el sentido más amplio. Es decir, que en tres dimensiones, en un sentido amplio, teniendo en cuenta la viscosidad del fluido y teniendo en cuenta la presión del fluido, pues por ejemplo en dos dimensiones las dos ecuaciones de momento son las dadas por estas dos expresiones, por estas dos ecuaciones. Rho es la densidad, U sub 1 es la componente horizontal del vector velocidad y U sub 2 es la segunda componente del vector velocidad. Es decir, que realmente aquí incluso lo podemos ver, U sub 1 y U sub 2. U sub 1 y U sub 2, componente horizontal y vertical de la velocidad. Entonces, lo que necesitamos es un método, vamos a implementarlo en elementos finitos, en el FreeFEM, que realmente nos resuelva estas dos ecuaciones simultáneamente. Entonces, como decía, en el documento anexo de ecuaciones, pues tienen la deducción para llegar a estas expresiones en el caso tridimensional, ¿no? Es decir, aquí si van al documento, un nuevo documento que les he puesto, pues trata de la ley de conservación, las ecuaciones de momento, las ecuaciones de termodinámica, de la energía, las ecuaciones de estado, y también hay ampliación de conocimiento acerca de flujos turbulentos, ¿no? Entonces, como decía, para cada ley está su deducción matemática. Aquí empezamos para el caso de la ley de conservación de la masa. Pues para la ley de la conservación de la masa en un volumen de control, haciendo un balance de entrada y salida de masa, pues llegamos a estas expresiones generales, ¿no? Como decía antes, cuando la densidad es constante en el tiempo, esta derivada parcial de la densidad respecto del tiempo es nulo. Y si la densidad es constante en el espacio, sale fuera del operador divergencia, que es un operador en derivada, y nos queda que la divergencia del campo de velocidad es cero. Igualmente tenemos aquí expresiones equivalentes y lo que acabo de decir pues también aquí se concluye. Y las ecuaciones de momento pues realmente es la conservación del momento, que aquí le llamamos P, aunque después P lo reservamos para llamar las presiones. Y entonces aquí tenemos las deducciones matemáticas de esas ecuaciones de momento para fluidos newtonianos, no newtonianos, y, y para el caso general, ¿no? Entonces, por ejemplo, haciendo un equilibrio de fuerzas tangenciales y fuerzas en dirección de la normal como la presión, pues obtenemos, digamos, aquí está expuesto en forma vectorial la ecuación de momento. Es decir, esta ecuación es una ecuación en la proyección de cada eje. Es decir, que son dos ecuaciones en 2D y tres ecuaciones en 3D que la hemos puesto anteriormente. Bien, aquí tenemos en concreto más sencillo, ya en dos dimensiones concretado, ¿no?
Bien, muchas veces la densidad, dividimos por la densidad estas expresiones, entonces al dividir por la densidad, pues la viscosidad a partir de la densidad es lo que se denomina la viscosidad cinemática. Y en el algoritmo nuestro, la P va a ser la presión dividido por la densidad. Es decir, que eh, P en el programa FreeFEM va a ser P partido la densidad. La derivada total se utiliza la macro convex que ya hemos visto, pero en fin, la deducción del algoritmo es un tema complejo matemáticamente que nos llevaría varias horas y yo he optado por un método eficiente que en la mayoría de los casos es también muy rápido y que realmente para los ingenieros pueden ir bien en muchísimas situaciones, ¿no? Ya en situaciones específicas hacen falta pues métodos quizás más avanzados, ¿no? Bien, un número dimensional importante es el número de Reynolds, puesto que el número de Reynolds cuando es alto pues se producen turbulencias, ¿no? Remolinos, etc. Fíjense que viene dado por la inversa de la viscosidad. Es decir, esta era la viscosidad que decíamos antes cinemática. Entonces, una viscosidad baja, como realmente, por ejemplo, es generalmente el caso de aplicaciones medio ambiente, del aire y también en el mar, ¿no? Pues produce números Reynolds altos y eso hace que los flujos sean turbulentos. Aunque también se forman, digamos, remolinos y inestabilidades, en algunos casos en Reynolds bajo. Es decir, que con Reynolds alto siempre tenemos remolinos, pero con Reynolds bajo hay algunos problemas específicos que también ahí producen inestabilidades. Bien. El algoritmo que realmente vamos a considerar es un algoritmo que se llama el Turing modificado, que está en el manual del FreeFEM, aunque aquí es una versión algo mejorada. Y la implementación informática está en este cuadrado azul amplio que termina, digamos, la impresión termina aquí. Es decir, que aquí tenemos una llave de terminación del bucle de tiempo. Es decir, aquí, el algoritmo para resolver la ecuación de Navier-Stokes es un algoritmo evolutivo, es decir, vamos a calcular la velocidad en cada instante de tiempo y informáticamente son las instrucciones que están entre esta llave y esta llave última, ¿no? Entonces, sin entrar en excesivo detalle, tengo señalado tres elipses alargadas, donde para diferenciar las partes de la estructura del método. Es decir, en una primera parte calcula una velocidad, la velocidad horizontal u, y se le imponen las condiciones, como nosotros sabemos, ya con la instrucción masón en el FreeFEM, pues ponemos los datos que tengamos a la entrada es etiquetada con label 1, pues la entrada, por ejemplo, con un perfil parabólico, pues tenemos la expresión de la velocidad como dato de entrada, la velocidad horizontal. En las paredes sólidas la velocidad horizontal y vertical es cero, luego en nuestros casos las paredes, digamos los contornos sólidos, la velocidad horizontal es cero. Y algo propio del algoritmo es que si tenemos salida, a la salida le llamamos label 3 o a todas las salidas le llamamos label 3 y se le incluye este sumando. Eso lo que hace es que la presión de salida se compensa un poquito antes y un poco después de la salida, ¿no? Si no hay unas salidas abiertas, pues realmente no es necesario, realmente si no hay etiqueta en label 3, pues realmente pues no tiene efecto esa instrucción. Tenemos otra elipse aquí donde hace el cálculo de la velocidad vertical, de la componente vertical v, y entonces aquí tenemos las condiciones para imponer la velocidad vertical. Como en la entrada 1 la velocidad es horizontal, la velocidad vertical es 0 y en las paredes sólidas también la velocidad vertical es 0. El último cálculo que se hace es el cálculo de Q que está relacionado con la presión. Esta es la presión, como decíamos, es la presión partido de la densidad.
Esta es la presión partido la densidad en las aplicaciones, ¿no? Bien, pues después de resolver este problema con elementos finitos, se halla Q. Fíjense que Q es la variable que interviene, digamos, como incógnita en el problema. Y una vez hallado Q, pues se introduce aquí y se obtiene P. Obtenemos la velocidad horizontal U, la velocidad vertical V, y es iterando en el tiempo. Es decir, en cualquier aplicación lo único que tenemos que hacer es todo lo que está en este cuadrado azul y en el siguiente copiarlo y pegarlo. Y lo llevamos a nuestra aplicación. Y lo único que tenemos que cambiar que es pues, las velocidades horizontales y verticales que tengamos como datos y pues realmente etiquetar como label 3 la salida, si tenemos salida. ¿Qué más cosas necesitamos? Únicamente la viscosidad, es decir, la viscosidad que le hemos llamado nu, y el paso de tiempo, para que el método obtenga resultados aceptables y una convergencia, digamos, sin problema en la mayoría de las aplicaciones. El paso de tiempo ha de ser una centésima, incluso a veces entre una centésima y una milésima, y a veces una milésima, ¿no? Pero normalmente a nivel de centésima o entre centésima y milésima, el método converge y se obtiene resultados, ¿no? Aquí está impuesto la velocidad horizontal. Antes del bucle yo puedo poner que la velocidad horizontal también la conozco hasta que la x sea menor que 2. Bueno, esto, es decir, que la velocidad horizontal sea esto para cuando y es positivo y x es menor que 2. En la aplicación que tenemos es solo, pues bueno, para inicializar, pero no es necesario realmente hacer y podemos eliminar esta línea sin ningún tipo de problema, porque también inicializa valores que por defecto siempre son cero en el inicio. Bien, hacemos 200 iteraciones de tiempo, que multiplicado por el paso de tiempo 0,1, pues entonces estamos simulando 20 segundos reales. El tamaño del dominio me parece que es menor que 20, con lo cual pues hasta es un tiempo suficientemente largo, así que está bien elegido 200 iteraciones, ¿no? Pero para capturar bien las turbulencias, recomendaría pues pasar en vez de una décima, considerar el paso de tiempo una centésima, ¿no? Bien. Como decíamos, esto nos lo podemos llevar a otros problemas, como es el caso de una pared que tiene una entrada de aire acondicionado, es el fichero ventilación local profundo, ¿no? Etiquetamos como label 1 la entrada del aire. En este caso vamos a considerar que la entrada del aire, pueden ver que es constante 2,5 metros por segundo, es decir, no he considerado un perfil parabólico, sino he considerado que en toda la rejilla del aire acondicionado, pues la velocidad es exactamente igual, 2,5 metros por segundo. Como decíamos, de esta marca azul, de aquí cortamos y pegamos el algoritmo de cálculo anteriormente, que corresponde, pues justo desde aquí, pues aquí empieza el bucle de tiempo, calculaba la U con las condiciones de U, calculaba la V con las condiciones de datos de la V, calculaba la Q, en función de la Q, pues calcula la presión, que es la presión partido de densidad, la velocidad horizontal y vertical en cada instante de tiempo. Es decir, que todo esto en nuestra aplicación, nada más en esta aplicación específica, lo que hemos cambiado es que, bueno, en vez de poner un número máximo de iteraciones, hemos puesto que un tiempo máximo, es decir, que lo hacemos desde el tiempo cero hasta un tiempo máximo de 120 segundos. La viscosidad del aire depende de la temperatura, pues vamos a suponer que estamos realmente sobre una aplicación que el aire está a 20-30 grados, considerado 30 grados, la viscosidad 30 grados, esta es la viscosidad del aire a 30 grados. Hacemos la simulación hasta 120 segundos. Como decía, la velocidad horizontal en la entrada, que es etiquetado con label 1, pues es un dato. Y ya pues realmente tienen, digamos, la aplicación ya totalmente definida.
pueden ver que al ejecutar el fichero correspondiente, después de que pase un tiempo suficientemente largo, se producen estos dos remolinos, es decir, un remolino primario y un remolino secundario. Por tanto, en esta zona es donde la velocidad va a ser máxima, porque por un lado el primario y el secundario, las velocidades se suman en este punto, ¿no? Y pueden ver que el resultado obtenido por nosotros con el modelo que acabo de escribir y en el FIFEM, pues es muy similar al que está expuesto en este manual de una empresa de aire acondicionado, ¿no? Una empresa industrial, ¿no? Bien, también hemos hecho una aplicación donde nos traemos el algoritmo. Aquí realmente tenemos en este marco azul el mismo algoritmo para resolver la ecuación de Navier-Stokes para un fluido incompresible, desde un tiempo 0 hasta un tiempo máximo 1, desde la apertura de esta llave hasta, en este caso, hay algunas cosas de plotear, que hasta esta llave. Si no hubiera nada de plotear, pues se acabaría aquí justo después de calcular la V. Bien, entonces, como ven, nos hemos traído cortando y pegando, pues el mismo algoritmo. Tenemos una velocidad de entrada en función del ángulo de ataque del perfil del ala del avión, que se le llama ANC, y tengo la velocidad tanto horizontal como la velocidad vertical en la entrada, que va a ser una circunferencia. Pues en una parte de la circunferencia, la velocidad relativa entre el viento y la velocidad del ala tiene esta velocidad horizontal y esta velocidad vertical. Y en la superficie del ala, al ser sólida, están etiquetados como level 2, pues tanto la velocidad horizontal como la vertical pues es cero, ¿no? Bien, en este caso hemos hecho también un zoom es, bueno, hacer un mallado, aparte del mallado de cálculo. Es decir, aquí tenemos el upper, es el borde superior del ala, y lower, el borde inferior del ala, en este caso un NACA 012. Tenemos las ecuaciones paramétricas, como habitualmente ya conocemos, ¿no? El perfil es simétrico. Vean que la expresión de I, la expresión aquí de I, todas estas dos líneas que está aquí, la ecuación es paramétrica I en función de T, son exactamente iguales en upper y lower. Únicamente cambia el signo que está aquí, porque el perfil es simétrico. Para cualquier valor de X hay una I positiva, que es la parte superior del ala, y una I negativa exactamente del mismo valor. La circunferencia A es el dominio de cálculo total, donde está inmerso el ala. Hay que cogerlo suficientemente grande, suficientemente grande. Pero para visualizarlo hacemos una circunferencia más pequeña C. Fíjense que tiene un radio más pequeño, 0,8, para únicamente visualizar los resultados, ¿no? ¿Cómo visualizamos los resultados? Pues esa malla zoom que defino, pues los resultados los proyecto en esa malla. Es decir, U y V, que están calculados en la malla grande, según el algoritmo que hemos considerado. Ahora le llamo ZUX y ZUI, donde está relacionado con la malla ZVH. ZVH, pueden ver que es el espacio funcional que está relacionado con la malla zoom. Entonces U y V pasan a ser ZUX, ZUI, y lo ploteo en esa malla más pequeña para verlo más adecuadamente, ¿no? Bien, vamos a ejecutar, por ejemplo, algunos de los problemas que hemos visto para comentarlo, ¿no? El primer problema que habíamos comentado de Navier-Stokes, decíamos que teníamos, es para el caso que aquí tenemos la entrada del perfil parabólico. Es decir, aquí es cero la velocidad, aquí también, y aquí tenemos un perfil parabólico de velocidades. Entonces este es el mallado. Ahora va evolucionando, las partículas se van moviendo a lo largo de todo el dominio. Esta es la salida. Pueden ver que este borde le hemos llamado level 3. Entonces lo importante es que este borde sea level 3 para
para que, para que sea la salida, para que la presión justo antes y después sean exactamente igual. Y vamos a ver que se forma aquí un remolino, puesto que el fluido de repente tiene un escalón, ¿no? También se producen unas turbulencias que siempre, aunque sea a pequeña escala, siempre en el rozamiento del fluido con los contornos sólidos se producen turbulencias, ¿no? Para quizás hacer un cálculo más exacto hay que coger un paso de tiempo más pequeño, pero bueno, se obtienen en este caso con este paso de tiempo velocidades aceptables, ¿no? La velocidad máxima alrededor de 1 metro por segundo en la mitad de la entrada, ¿no? La velocidad máxima. Bien. Después habíamos comentado que la segunda aplicación era con un aparato de aire acondicionado que está aquí situado, una velocidad horizontal de 2,5 metros por segundo. Entonces aquí se ha puesto un contador de tiempo. Ahora está empezando a evolucionar el primer segundo, todavía no ha llegado a los 2 segundos de simulación, por eso realmente no se puede apreciar gran cosa, pero verán que al final se produce ese remolino primario y ese remolino secundario que habíamos hablado anteriormente, ¿no? Y la última aplicación que habíamos comentado era la del perfil de avión, del NACA 012, y entonces pues lo vamos a ejecutar. Esta es la malla zoom para visualizar, digamos, alrededor del perfil del ala, pero la malla de cálculo, lo que era el border A es toda la circunferencia grande, ¿vale? Y aquí tenemos el ala en pequeño. Si voy apretando la tecla más, pues voy haciendo realmente una visualización cada vez, digamos, más pequeña o más grande, y podemos ver efectivamente cómo ha mallado con muchísimos triángulos pues todo el dominio en estudio, ¿no? Bien, vamos a ejecutarlo por segunda vez para comentar algún detalle más. Aquí tenemos en la malla zoom las velocidades, el vector velocidades, digamos, se plotea cada cierto número de iteraciones, y dejándolo evolucionar, pues pueden ver que a lo largo del tiempo se van formando aquí unas turbulencias. Si aumentan el ángulo de ataque, si el ángulo de ataque es el ángulo que forma la horizontal, es decir, el eje de las X con la dirección de la velocidad de entrada, es decir, estamos considerando que en toda esta semicircunferencia está entrando el aire, está incidiendo el aire, y la velocidad relativa del aire y el avión pues es lo que le hemos llamado V, ¿no? Y realmente pues bueno, pues sale pues realmente donde está libre por salir, ¿no? Van viendo que se van formando turbulencias, y decía que al aumentar el ángulo de ataque, pues las turbulencias son mayores, y, y realmente llega el avión a no tener lift, es decir, puede entrar en pérdida para ángulo de ataque mayor de generalmente 18 o 20 grados, ¿no? Bien, pues espero que haya sido de interés digamos, esta charla.